Pues ahí van tarde, van a destiempo, mal, están aferrados a una alianza que no ha dado resultados en el terreno electoral. Los dirigentes del PAN, PRI y PRD están ensimismados. Quieren ir juntos y van a presentar el lunes de la próxima semana el método para elegir a su candidato presidencial. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota, querido Carlos. Buenas. Muy buenas noches, Juan Pablo Leo, Juan Pablo. Lucy, Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, en Polls MX, en Político MX, tiene este Power Ranking presidencial. ¿Son como cuántos miden? Son 55. 55. O sea, medio país está en el Power Y son Ranking. 55 porque en algún momento son personajes que han sido medidos por alguna encuesta. Es decir, si en algún momento alguna encuesta midió ¿Estamos a uno alguno de de ellos, los presentes? lamentablemente no, porque Todavía creo no. que eran un mejor trabajo Todavía. de lo que hay, pero O sea, son por lo menos 55 50 han personajes. levantado la mano en algún momento. Exactamente, y han sido medidos por las encuestadoras. Yo te diría que de esos 55, 15 son los que han sido relevantes en la permanencia del Power Ranking de Polls MX. Y de ahí, con los dedos de una mano, podríamos contar a quienes sean competitivos y nos sobrarían quizá. Sí, actualmente en el top 10 hay, sobre todo los del PAN se muestran mucho más competitivos que los del PRI y que los del PRD, pero yo diría que hoy por hoy el más competitivo y el más constante en ese sentido ha sido Santiago Krill. Santiago Krill. Recordar que está en tercero ya. Está O sea, en está tercer Claudia lugar. Sheinbaum en el 1, en el 2 Marcelo Ebrard, había estado Adán Augusto Pasó López Adán muchos Augusto. meses en el 3 y está Krill en el lugar 3. Y recordar que el Power Ranking no es una encuesta que nosotros levantamos, sino que es un resumen de todas las encuestas que están publicando las encuestadoras. No te las manos. Sí, No te exactamente. desligues. Es una muy buena metodología que mide muy bien, pero por otra parte no es una medición nuestra. Entonces, A ver, vamos a tratar de hacer la lista aquí entre los tres. Perfecto. De los que tú dices que son 15 relevantes. A ver si nos dan los números. A ver. Santiago Krill, dices. Santiago Krill, Lili Téllez. Ahora Xóchitl Gálvez. Mauricio Vila. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Silvano. Silvano Aureoles. Miguel Mancera. Alito Moreno. Alejandro Moreno está muy abajo. Muy abajo, pero es dueño del PRI. Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid. Beatriz Paredes. Ildefonso Macié. Claro, Macié. Y Ildefonso está muy aparece. abajo. Muy abajo, pero tiene ganas. Yo te diría Ildefonso que esos son más o Guajardo. menos los 10 competitivos. José Ángel de la- Gurría. Está también muy abajo. Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca. Muy abajo. Hace mucho que no lo miden. No, Gustavo Ha perdido de Hoyos. mucha relevancia. Gustavo de Hoyos tuvo un par de buenas semanas hace 3, 4 meses, pero a partir de Hace ahí 3, se 4 cayó. años. Demetrio Sodi. Inexistente. Inexistente. Bueno, eso es lo que trae la oposición. Sí. Eso es lo que tiene la oposición, Lucy. Con eso quieren competir, con eso van a construir un método para elegir a su candidato. Bueno, eso dicen, Eso ¿no? dicen. Porque sabemos que, pues tú decías ensimismados, sí, siguen mirándose al ombligo, perdidos en su laberinto, que si el método, que si las encuestas, que si primero definen una plataforma o que primero el candidato y prácticamente eso se convierte en seguimos en las mismas, nada de nada, y también sabemos que aún si el día de mañana mágicamente lograran ponerse de acuerdo y presentar un método y un candidato en Un unidad. supercuadro así que aparezca. Una cosa en la que realmente se hayan puesto de acuerdo y que vayan todos juntos. Sabemos que no se construye en unos cuantos meses algo que en este caso el partido oficial lo ha hecho y lo ha logrado a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de que el presidente no solo adelantó la sucesión, sino que definió el cómo, el cuándo, el dónde, quiénes, y del lado de enfrente, pues no solo hay muchas oposiciones. Entonces, creo que claramente hay un desastre, hay mucha confusión, hay muchos intereses de por medio y como tú también señalabas, cada quien pues cuidando su ranchito. Sí, porque además no listamos a los de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, Enrique Alfaro y Samuel García. ¿Cómo ves las cosas? Mira, en la yo oposición, creo que Carlos? la Alianza Va por México está más extraviada que el sumergible de Terranova que están Ay, buscando. Realmente muy pronto parece. Es un desastre, les está acabando el oxígeno, ¿no? Entonces, a las dos. Pues yo creo que ahorita el problema Ay, es severo. O sea, la oposición está totalmente perdida. Y sí tenemos un problemón de ideación de qué quiere la oposición en este país frente al gobierno, ¿no? Algunas personas pueden estar en favor del gobierno, la 4T, otros pueden estar en contra, pero una oposición en cualquier país tiene que tener una idea
de qué quiere. Y no existe, en este caso, en Va por México, hasta donde yo puedo ver, la semilla y mucho menos lo después, lo que podría germinar como una plataforma de gobierno en contraposición a lo que el presidente López Obrador ha hecho hasta el momento. Es decir, si tú tomas la economía, pues la economía sí ha tenido sus problemas, podemos ponerle tache en muchas cosas a este gobierno, pero fundamentalmente pues difícilmente Va por México va a poder decir, vamos a plantear este otro modelo económico. ¿Cuál? O sea, ¿no? podrían sacarse la manga un método, podría aparecer algún espontáneo, un candidato, o construir a alguien, pero ¿qué idea y qué causa, qué propuesta van a tener como bandera? Claro, entonces al no existir eso, es muy difícil que cuaje, pues ya sea el método que quieran o el personaje que quieran, si no existe esa eventual plataforma de ideación frente al gobierno, por un lado. Y por otro lado, carecen de liderazgos que hayan, por lo menos hasta el momento, capturado la atención de la gran masa. Y yo creo que ese es el problema también de fondo. Cuando tú tienes un partido político, pues necesitas liderazgos visibles que inspiren a la gente a decir, bueno, pues con esta idea me caso, entonces voy a votar en contra de este gobierno porque efectivamente se equivocaron en tal o cual cosa. Y no hay ninguna de las dos. A ver, en 2018 Morena tenía 0 gubernaturas, va a cerrar 2023 con 23 entidades de la 4T. El PRI tenía 14 gobiernos estatales, va a cerrar el año con 2, Coahuila y Durango. El PAN tenía 11, va a cerrar el año con 5, el PRD está borrado del mapa, ya no tiene siquiera registro en medio país, tiene grupos parlamentarios raquíticos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y aún así venden éxito electoral las dirigencias del PAN, PRI y PRD. ¿Nos perdimos de algo, Juan Pablo? ¿Tú les entiendes? Y si te das cuenta, por ejemplo, los resultados de Coahuila y del Estado de México, de pronto la promesa que hacía específicamente el PAN de entregar 1 millón de votos, que termina entregando 700,000 votos, ves la actuación que tuvo el PAN en Coahuila, que es raquítica, que es prácticamente inexistente, de pronto matemáticamente respecto a los resultados, sobre todo estos 2 últimos resultados que son considerados como la antesala del 2024, te das cuenta que es una alianza que no suma. Es decir, cada partido político está poniendo lo suyo, pero el PRI puso lo que valía en Coahuila y puso lo que valía en el Estado de México, y la suma del PAN respecto a esta alianza, respecto a lo que prometieron y respecto a lo que lo entregaron, no da unos resultados verdaderamente alentadores. Y por otra parte, a ver, hay una gran crítica a la alianza respecto al tema de los tiempos, ¿no? Que no se apuraron y que Morena les ganó el mandado. Lo que van a presentar el lunes tiene que ver con un proceso y un procedimiento muy similar a lo que está haciendo Morena. ¿Qué es lo que van a presentar? Van a presentar primero un primer filtro con respecto a las firmas, porque lo que van a proponer va a ser una elección primaria híbrida o semiabierta con la ciudadanía. ¿Cómo va a suceder? Van a pedir que recauden firmas los aspirantes a la presidencia, de tal manera que esas firmas recaudadas puedan participar en la elección simulada del aspirante o del candidato durante una jornada que va a ser organizada por los partidos políticos. Pero son firmas únicas. A ver, lo que quieren pequeña hacer bronca en la que se van a meter, porque si tú firmas por Santiago Krill, no podrás firmar por Lili Telles, me imagino. Si lo es por Lili Telles, lo que quieren hacer es, a ver, levantas las firmas. A ver, la primera parte es, van a hacer una elección a partir de los padrones electorales, de los padrones de los partidos políticos. Es decir, la van a cerrar los partidos políticos. Y van a abrirla a la ciudadanía a partir de las personas o de las firmas que vayan a recaudar previo a ello. Y esas firmas recaudadas y esas personas registradas van a poder participar en esa elección. Y lo que van a hacer es una especie de coordinador, defensa, un defensor, anti-4T, coordinador, ¿no? Sí, anti-4T, sí. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Pero qué no estaban ellos acusando que había? Y tienen razón, que están aquí transgrediendo la legislación electoral y están en actos anticipados de campaña. Porque, a ver, la elección, los tiempos electorales de manera oficial inician en el mes de septiembre. Pues sí. Cuando inician los tiempos electorales. Pero las precampañas van hasta noviembre, diciembre. Exactamente, pero si tú, a ver, en el mes de septiembre, cuando inicia oficialmente la elección, ya podrían entrar en este debate de actos anticipados de campaña. Antes de septiembre no. Entonces lo que quiere hacer la alianza es exactamente lo que está haciendo Morena. Sacar al defensor, candidato, coordinador del anti-4T, de la Alianza Va por México, antes de que empiece el periodo electoral, para que no caigan en los tiempos de actos anticipados de campaña. Porque ni siquiera la ley considera que alguien puede anticiparse tanto. ¿No? Exactamente. Y lo van a hacer previo a eso, y están haciendo exactamente, y van a seguir exactamente el mismo modelo que está siguiendo Morena. Es decir, los tiempos que marcó el presidente López Obrador en cuestión electoral son los mismos tiempos a los que se va a subir la Alianza de Va por México con respecto a hacer el mismo proceso. No, pero si hasta los presiona en las mañaneras, el presidente dice así como de, pues ya, así como que... Sí, ya métanle velocidad. Oye, que no se les olvide Lili. Él está más preocupado por la oposición, y por su falta de organización que la propia... Lo está tratando de organizar
para que se pongan las pilas. Les está echando ahí la mano, a ver si quieren aquí, yo les explico cómo. Y, bueno, en realidad, a partir del momento en el que un proceso que se supone ciudadano se convierte en algo tan complejo, tan complicado de explicar y más aún de entender, ¿no? Como un ciudadano de a pie, ahora que quieren justo abrir este proceso interno a la ciudadanía, es que algo está muy mal. Y creo que ya sabemos y se ha dicho mucho que todo este proceso adelantado que estamos viviendo en una clara violación a la ley electoral, pues nos habla de nuestro sistema político electoral que prácticamente se ha convertido en una simulación eterna y sorprende más aún que el nuevo Instituto Nacional Electoral también se esté prestando a este juego, ¿no? Cuando sale a decir que, bueno, vamos a pedirles a los partidos que nos manden sus reportes financieros y así vamos a ver qué está pasando, de dónde está saliendo el dinero, porque todos nos preguntamos, bueno, ¿de dónde está? Y demás, ¿no? Sí, no, y hay quien renuncia al dinero y ya lo anda donando, ya lo está repartiendo, y es dinero suyo, ya lo está repartiendo por todos lados, ¿no? Ahora, lo que es... perdón. Bueno, nada más, digo, para cerrar este tema, al final todo regresa al mismo punto y el origen sigue siendo un sistema político electoral que claramente no funciona y en ese intento de sobreregular termina teniendo unos vacíos legales impresionantes de los cuales todo el mundo se burla y lo peor de todo es que lo hacen, ¿no? Se están burlando al final del día también de nosotros como ciudadanos. En mucha medida esta ley o estos tiempos están obsoletos, ¿no? Porque si nos vamos para atrás, el presidente López Obrador, pues, ¿cuántos años tuvo de campaña, no? Y claro, visitaba todas las... Bueno, lleva 25 años. ¿no? O sea, tuvo todos los municipios, visitó todas las poblaciones y tal, y todo el mundo sabía que él iba a ser el candidato años, ni siquiera meses antes como ahorita estamos sabiendo, sino años antes de que llegara 2018. O Vicente Fox, que arrancó también en el 97, entonces en el 2000. Yo creo que sí requerimos una reforma electoral que, pues, digamos, sea más transparente, más auténtica respecto de lo que los ciudadanos estamos exigiendo. Todo el mundo quiere saber pues cuáles son esas ideas que hablábamos al principio, cuáles son los personajes, cuáles son los liderazgos y quién es el nombre que aparecerá o los más seguros nombres que aparecerán en una boleta electoral. Entonces los partidos están obedeciendo a lo que el consumidor, votante, elector ya requiere, pero la ley está desfasada. Y se trata entonces de quién simula, no solamente más, quién simula mejor, quién dobla más o reescribe mejor la ley electoral en la práctica, en los hechos. La verdad es que a la oposición en estos momentos no le queda de otra. No se pueden seguir esperando más tiempo a que Morena termine su proceso, sino se tienen que subir. Se suben tarde, me parece, pero a final de cuentas se van a subir en esta dinámica. Pero va a ser una pachanga con 15, 20 aspirantes. Ahora, Movimiento Ciudadano hasta diciembre, ¿no? Por eso va a haber un primer filtro con respecto al tema de las firmas y a la recolección de firmas, que esa es una propuesta específicamente del PAN, que es lo que está persiguiendo el PAN, pero lo quieren hacer ver mucho más ciudadano y mucho más sumando a distintas fuerzas, sobre todo ciudadanas, porque es lo que está vendiendo en estos momentos la alianza de Va por México, que va a ser mucho más ciudadana, y las organizaciones, y tenías de pronto ahí también una propuesta de que hubiera autoridades electorales o ex autoridades electorales revisando el proceso, pero no se van a ir por ahí. El tema también del anuncio de los foros que van a hacer con respecto a la sociedad civil y a la economía y a la seguridad de la sociedad, a mí me parece, a ver, de alguna manera tienen que jugar su juego, pero por otra parte uno pensaría que los partidos políticos tienen sus ideologías, tienen sus plataformas, tienen sus planes y conocen al país desde hace muchos años. Pero mira, no es como de pronto su primer compromiso ayer con las secretarias generales es decir, vamos a respetar los programas sociales del actual gobierno y no les vamos a bajar el presupuesto, que me parece bien, está adecuado, pero es la primera, o sea, lo primero es vamos a defender lo que puso la 4T, ¿no? Si nos vamos a seguir por ahí, pues mejor votar por la 4T, ¿no? O sea, ofrezcan algo diferente. Van a utilizar todos estos foros y van a utilizar todo este proceso también para tener algún tipo de presencia mediática, para intentar tener algún tipo de relevancia e intentar ser competitivos, entendiendo que empiezan ya muy tarde. La discusión respecto a las plataformas, los partidos políticos, los tiempos electorales y los procesos, me parece que es una discusión muy prudente. A ver, las democracias más avanzadas del mundo tienen elecciones primarias, los partidos más abiertos del mundo tienen elecciones primarias. De pronto uno pensaría que si los partidos políticos gastan su dinero, no utilizan tiempo aire oficial, sino gastan su dinero en los tiempos aéreos, en el tiempo aéreo oficial,
que gastan sus recursos en la organización de este tipo de elecciones primarias, me parece que eso ayudaría a politizar a la sociedad y acercar también a las personas a un mayor conocimiento de los candidatos, como ocurre precisamente en ese tipo Lo había propuesto Monreal, ¿se acuerdan? Ricardo espacios. Monreal dentro de Morena. Es una buena discusión, es una buena discusión. Ahora, yo creo que en ese momento la carencia de liderazgos es tan fuerte en la oposición que lo que se necesitaría es un golpe disruptivo, no ridículo, porque ya hay quien hace ridículos, pero sí disruptivo que pudiera capturar la atención de la gente de un momento a otro. Eso pues no se ve en el escenario que vaya a ocurrir, ¿no? Que ninguno de estos 10, 15 pues vaya a aparecer con algún golpe maestro en las siguientes semanas como para obligar a los aparatos y estructuras de los partidos a concentrarse en torno a esa persona. Entonces, eso no existe por un lado. Por otro lado está Movimiento Ciudadano, que dijo que a principios de diciembre, ¿no? Creo que el 5 de diciembre va a decir quién, en una jugada pues realmente de alto riesgo, en donde si le sale, pues le va a salir en pocos meses, pero pues más bien quizás esté esperando para la elección de 2030, ¿no? Que es lo que mucha gente también está diciendo. Entonces yo creo que tenemos una oposición totalmente fuera de juego, ¿no? Parece que está ausente en este proceso electoral. Ahora, yo no sé si ustedes se las compran a Jesús Zambrano, a Marco Cortés, a Alejandro Moreno Cárdenas, en el sentido de, ellos aseguran van a incluir a la sociedad civil. Pero los hechos ahí están, y lo que han hecho los tres es apropiarse de sus partidos políticos, cooptar todo el aparato, repartir las candidaturas entre los suyos y agandallarse los espacios de poder. Y hacen en el discurso como que escuchan a la sociedad civil, pero en los hechos, pues en los hechos muy poco. Yo no sé si eso va a cambiar o si a ellos les conviene seguir perdiendo como van perdiendo, pero tener su coto de poder, tener su espacio donde hacen y deshacen a placer. Lucy hablabas de simulación, va a ser popular. Sí. ¿Sí? O sea, van a tomar la decisión ellos tres. Pues sí, oportunidades han tenido de sobra para abrir a la sociedad civil todo lo que ha ocurrido con sus distintas candidaturas, y ya ahí están los resultados. Pues una vez vemos a los finalistas: Alejandro Moreno Cárdenas, Santiago Krill y uno el PRD. Mira, por lo menos Miguel Ángel Mancera. los presidentes de los tres partidos políticos tendrán espacio y lugar en el 24, donde preocupa seguro. Senado. Porque ellos se van a Eso es lo importante. autocolocar. Eso es lo que importa. Gracias, Juan Pablo. Carlos, muchas gracias. Gracias, Lucy. Hasta mañana, pásela bien.